bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza. Hola amiguitas, yo soy Sophie y tengo bracket. ¡Hola terrícolas! La historia es la ciencia que estudia cómo vivíamos en el pasado, cómo cambiaron las sociedades y cómo eso influye en nuestro presente. Las características fundamentales de la materia de historia son: primero, objeto de estudio. Se centra en los acontecimientos del pasado, procesos y transformaciones sociales, políticas, culturales y o económicas. Ordena los sucesos en línea del tiempo, antes, durante y después. Fuentes históricas. Trabaja con fuentes primarias, documentos originales, cartas, testimonios, entre otros. Implica evaluar la información de cada fuente. ¿Quién la hizo? ¿Para qué? Buscan las causas, motivos, circunstancias y las consecuencias o cambios de los hechos históricos. Me llamo Camila, trabajo de historiadora y ahora les voy a comentar cómo es mi profesión. El trabajo de un historiador es investigar lo que ocurrió en el pasado, pero para poder hacerlo usan las huellas que dejaron las personas, como cartas, diarios, fotografías, documentos antiguos, dibujos, objetos y muchísimas cosas más. Con toda esa información, el historiador trata de entender cómo vivían, qué pensaban, qué cosas hacían y por qué sucedían ciertos hechos. No solo nos cuenta lo que pasó, sino que también nos trata de explicar cómo nos afecta hoy en día y por qué es importante recordarlo. Para esto, nosotros, los historiadores, utilizamos las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son textos, imágenes, documentos o testimonios que nos brindan información sobre el pasado. Y hay dos tipos principales: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son documentos, objetos y registros que están producidos en la época. Pueden ser materiales, orales, escritos, audiovisuales o iconográficos. Mientras tanto, las fuentes secundarias están producidas en la época posteriormente estudiada y pueden ser investigaciones históricas, obras artísticas, comentarios, etc. La geografía es la ciencia que estudia la Tierra y la relación con los seres humanos. Analiza los lugares en donde vivimos y cómo nos relacionamos con el medio ambiente. La geografía proviene del griego antiguo y significa descripción de la Tierra. Un geógrafo estudia la Tierra, su superficie y cómo los seres humanos interactuamos con ella. Su trabajo puede dividirse en dos grandes ramas: la geografía física, que analiza aspectos naturales, como el clima, los suelos, los ríos, las montañas, y cómo estos elementos cambian con el tiempo. La geografía humana estudia cómo las personas viven en diferentes lugares, cómo se organizan las ciudades, cómo se mueven las poblaciones, el uso del suelo y la relación entre el espacio y la sociedad. Además, los geógrafos usan herramientas como sistemas de información geográfica, imágenes satelitales y mapas para recopilar, analizar y representar datos especiales. ¿Qué es un espacio geográfico? Un espacio geográfico es todo lugar donde nosotros vivimos y hacemos nuestras actividades diarias. Esto incluye ríos, calles, ciudades, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Estos lugares han sido modificados por personas para nuestra comodidad y para ser mejorados. La geografía estudia los lugares, el paisaje y el clima y las personas que viven en diferentes lugares del mundo. Mientras la historia estudia los hechos del pasado, cómo vivía la gente y cómo los hechos del pasado influyen en nuestro presente. Ambas estudian a las sociedades humanas y sus cambios. Buscan entender el mundo en que vivimos. Usan fuentes y evidencias para investigar. Se relacionan con otras ciencias sociales. Nos ayudan a comprender el pasado y el presente.
Estos lugares han sido modificados por personas para nuestra comodidad y para ser mejorados. La geografía estudia los lugares, el paisaje y el clima y las personas que viven en diferentes lugares del mundo, mientras la historia estudia los hechos del pasado, cómo vivía la gente y cómo los hechos del pasado influyen en nuestro presente. Ambas estudian a las sociedades humanas y sus cambios, buscan entender el mundo en que vivimos, usan fuentes y evidencias para investigar, se relacionan con otras ciencias sociales, nos ayudan a comprender el pasado y el presente. La historia de la humanidad se divide en distintas etapas, llamadas edades históricas. Estas etapas nos ayudan a comprender cómo ha ido cambiando la sociedad a lo largo del tiempo. La prehistoria es la edad más antigua y comienza con la aparición del primer ser humano y termina cuando se inventa la escritura, alrededor del año 3000 a.C. En esta edad nacen las primeras grandes civilizaciones como los egipcios y romanos. Se desarrollan las ciudades, la política, la región organizada y los primeros...